En AutoCAD hay dos grandes espacios de trabajo. El primero, llamado espacio modelo, que es en donde nos concentramos para el diseño, para el dibujo de los objetos, sin preocuparnos si lo dibujado o lo diseñado cabe o no en X tamaño de hoja de papel. El otro espacio de trabajo es el que se llama precisamente espacio papel o presentación, en donde tomamos vistas del modelo y las disponemos de manera adecuada para ser impreso. Con esta separación podemos entonces concentrarnos en un primer momento en el dibujo o en el diseño de las piezas y después nos preocupamos por la presentación que van a tener en los trazadores o en las impresoras, como en el siguiente ejemplo de la Casa de la Ópera en Sydney, Australia. Vamos a verlo. Tenemos aquí un archivo de ejemplo desarrollado por Autodesk. Se trata de la Casa de la Ópera de Sydney, Australia, la cual si comenzamos a explorar, podemos ver que está llena de detalles. Observe que no solamente dibujaron el edificio principal de la Casa de la Ópera, sino el área de estacionamiento, las calles aledañas, vehículos, luminarias, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un zoom al área del estacionamiento y podemos ver que también en 3D tenemos algunos vehículos. Vamos a alejarnos, vamos a ver el conjunto en una vista posterior. Y observe que no solamente dibujaron el edificio principal, sino también modelaron algunos edificios cercanos. Cuando se acometen las tareas de dibujo, se hacen independientemente de las necesidades de impresión. Esas se resuelven en otro espacio, lo que llamamos espacio papel. En el caso de este dibujo, de este modelo, desarrollaron la siguiente presentación. Observe que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vistas del mismo modelo y además en el espacio papel un cajetín que especifica de qué edificio se trata. En todos los temas previos, nos hemos concentrado en las herramientas de dibujo y edición para crear los objetos. Es decir, nos hemos concentrado en las herramientas que se utilizan en el espacio modelo o simplemente modelo, en contraposición al espacio papel o presentación que acabamos de mencionar. La dinámica de trabajo en AutoCAD consiste entonces en crear nuestros dibujos en 2D o 3D en el espacio modelo, sin preocuparnos por la apariencia final de la salida de impresión. Una vez concluido dicho trabajo, debemos diseñar los planos en el espacio papel, en donde por supuesto se aprovechará todo lo dibujado, pero en donde además podremos añadir el cajetín del plano, un marco y datos relevantes que solo tiene sentido agregar a la impresión y no al diseño en sí. Como ya vimos en el video anterior, en el diseño podemos usar varias vistas del modelo, pero no se trata solamente de diseñar el aspecto final de los planos. También hay que definir muchos parámetros para imprimir: el tipo de impresora a utilizar, el grosor y tipo de líneas, el tamaño de papel, etc. Así, la impresión es todo un proceso en el que tenemos que preparar al menos una presentación. Podemos hacer varias, de hecho no hay límite de cuántas presentaciones podemos tener por cada uno de nuestros modelos. A su vez, en cada presentación podemos configurar una o varias impresoras o plotters. Además, para cada impresora o plotter, podemos determinar varias características de tamaño y orientación de papel. Finalmente, podemos añadir también algo que se llama estilos de trazado, que es la configuración de especificaciones de trazado de objetos en función de sus propiedades. Es decir, podemos indicar que los objetos se tracen con determinado color y grosor de línea en función de su color o de la capa en que se encuentren. Como pueden ver, son muchos elementos, así que vamos viéndolos poco a poco para poder avanzar en el proceso de impresión. Con lo dicho hasta ahora, tenemos que comenzar, por supuesto, identificando el espacio modelo y el espacio papel. Pero además vamos a ver cómo movernos entre ambos espacios usando segmentos
de video de versiones anteriores y añadiendo la de la versión nueva para que veamos las diferencias entre uno y otro caso. De cualquier manera, de lo que se trata entonces es de que identifiquemos el espacio modelo y el espacio papel. Vamos para allá. Cuando iniciamos un dibujo nuevo, AutoCAD añade automáticamente dos presentaciones al mismo. Ello lo podemos comprobar observando que en la parte inferior del área de dibujo tenemos el área modelo y la presentación 1 y la presentación 2. Para conmutar entre estas basta con hacer clic en la ficha correspondiente. Observe que cada presentación tiene la simulación de la hoja de papel, así como el área de impresión y la parte donde se va a ver el modelo. También para conmutar entre el espacio papel y el espacio modelo, podemos utilizar los botones que se encuentran en la barra de estado. Voy a regresar aquí al espacio modelo y decíamos que tenemos aquí tres botones que nos permiten conmutar entre esos espacios. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, podemos ver una pequeña presentación tanto del espacio modelo como de las dos presentaciones. En un dibujo que ya tiene alguna presentación como este, en donde tenemos el espacio modelo y presentación 1, podemos añadir presentaciones nuevas, tantas como haga falta, utilizando el menú contextual. Por ejemplo, si hago clic aquí, observe que la primera opción se llama precisamente nueva presentación. Al hacer clic ya tengo ahora presentación 2. Que me muestra una vista del modelo existente. Vamos a añadir otra para observar que esta podemos renombrarla también con el menú contextual. Por ejemplo, a esta podría ponerle vista posterior. Y entonces adecuaríamos esta presentación para que presentara esa vista. También podemos cambiarla de lugar, aquí la voy a arrastrar. La he dejado ya entre presentación 1 y presentación 2. La voy a regresar a su lugar. Podemos suprimirla, podemos importar presentaciones desde archivos de plantillas, podemos hacer toda una serie de actividades que están en este menú. En tanto, eliminemos esta ficha. Vamos a regresar al espacio modelo simplemente para corroborar que independientemente de lo que hagamos con las presentaciones, no sufre ningún cambio. Como es usual, tenemos que añadir algunas precisiones de acuerdo a los cambios que ha sufrido la nueva versión de AutoCAD. En este caso, abajo en el área de dibujo seguimos teniendo nuestra ficha modelo y tenemos además las pestañas presentación 1 y presentación 2. Eso se mantiene igual. Pero en la cinta de opciones tenemos una ficha nueva llamada presentación. En ella tenemos algunos temas que vamos a ver en un capítulo especial que tienen que ver con la documentación de modelos. Son las secciones crear vista, modificar vista, actualizar y estilos de normas. Esta parte, insisto, la vamos a ver en un capítulo en especial un poco más adelante. También vamos a ver un poco más adelante lo que tiene que ver con las ventanas gráficas de presentación. Estamos a punto de entrar a ese tema. Pero observe que tenemos una sección llamada presentación que tiene un botón llamada nueva, que al desplegarlo nos permite añadir una nueva presentación, una nueva ficha en la parte de abajo, una nueva pestaña, presentación 3, o bien podemos importar crear una nueva presentación a partir de una plantilla. En el momento en el que pulsamos nueva presentación, la ventana de línea de comandos nos solicita, a diferencia de versiones anteriores, que designemos un nombre para esa presentación. Si pongo Enter, queda el nombre por default, presentación 3, pero podemos designarle uno aquí mismo, tal y como lo hicimos en el ejemplo hace un momento. Vamos a indicarle
vista posterior. Estoy utilizando un dibujo vacío simplemente para resaltar estas partes. En el momento en el que damos Enter, se añade una nueva pestaña llamada vista posterior que tiene entonces una nueva presentación con todos los elementos que hemos visto. Por tanto, ya no solo añadimos presentaciones a través del menú contextual, el cual por cierto es igual al de versiones anteriores, sino además ahora podemos hacerlo a través de una de las opciones de la ficha presentación. Bueno, ahora hagamos un adendum del adendum. Vamos a añadir los cambios que tienen que ver con la versión 2015 del programa. Otra vez, en la parte de abajo tenemos la ficha modelo, presentación 1, presentación 2. El menú contextual es igual. Nada más que el primer cambio tiene que ver con el hecho de que no tenemos una ficha presentación por default en el menú, aquí en la cinta de opciones, nuestra presentación, sino que se convierte ahora en una ficha contextual. Cuando digo presentación 1, entonces, además de que me voy a esa presentación, tengo la cinta de opciones, una ficha contextual llamada presentación, con las opciones que acabamos de mencionar y que ahí están, y que como decíamos las vamos a revisar en detalle más adelante. Tenemos otra vez una sección llamada presentación en donde podemos agregar nuevos espacios papel. Esto lo vamos a ver ahorita. Otro pequeño cambio tiene que ver con la barra de estado, en donde tenemos aquí espacio modelo, espacio papel, y tiene un comportamiento singular. Antes daba aquí unas pequeñas ventanas, una pequeña presentación preliminar del espacio modelo y los espacios de presentación o papel configurados. Ahora no, ahora tiene un comportamiento distinto. Estoy aquí en el espacio modelo y cuando pulso se va a la primera presentación disponible. Pero ojo, cuando yo estoy aquí en espacio papel y lo vuelvo a pulsar, aquí me dice modelo, pero en realidad me da acceso al modelo desde la presentación 1. Esto también lo vamos a explicar un poco más adelante y por tanto dejamos esto de lado por el momento. Entonces, son dos cambios. Cambia el comportamiento del botón en la barra de estado y la ficha presentación es ahora una ficha contextual que solamente aparece cuando tengo una presentación aquí abajo seleccionada. ¿Sale? Ya que sabemos que existe algo llamado presentación o espacio papel, vamos entonces a ver cómo podemos comenzar a configurarlo. La apariencia de las presentaciones se configura con el menú AutoCAD, utilizando el botón Opciones y del cuadro de diálogo que aparece usamos la ficha visual, en donde tenemos una sección llamada Elementos de presentación. Observe que ahí podemos activar o desactivar diversas características. Por ejemplo, si abajo del área de trabajo aparecen o no las fichas de presentación y modelo. A su vez, si en cada presentación podemos ver el área de impresión, que es el recuadro con líneas punteadas que podemos ver en la hoja. También si podemos ver o no el fondo de papel y si aparece o no con sombreado para destacarlo más. Tenemos una opción que por default está desactivada, que es el administrador de configuración de páginas nuevas. Podemos activarlo para que se abra automáticamente cada vez que generamos una presentación nueva. Ese cuadro de diálogo, el de administración, el administrador de configuración para páginas nuevas, lo vamos a estudiar en detalle en el siguiente capítulo. En tanto, queda el apunte de que usted dispone de estos elementos para modificar su presentación.